En el último tramo del programa hablamos del tercer sector, que está actualmente creciendo, y nos centraremos en las fundaciones y mecenazgo, y en especial en las estructuras de gobierno, así como los cambios en la regulación y los retos que se plantean para el futuro de las fundaciones. Nos acompañan dos expertos. Damos la bienvenida, en primer lugar, a Carlos Cortés, consultor social y coach ejecutivo, especializado en recursos humanos en el tercer sector, pero en realidad le gusta definirse como luthier de personas. ¿Por qué luthier, Carlos? Bueno, luthier, dice el diccionario de la RAE, que es aquel que se dedica a construir o reparar instrumentos, ¿no? Yo, como amante de la música, no puedo resistirme a tener dos pasiones en la vida, que son las personas y la música, y las intento aunar con esa definición, y mi objetivo es que la gente sea más feliz en su trabajo. Y nuestro segundo invitado es el profesor de Derecho Administrativo de la UNED, Juan Cruzalli, investigador y autor de dos importantes libros sobre derecho de fundaciones. Profesor Aggi, a modo de introducción, ¿puede explicar cuál es la situación actual de las fundaciones? ¿Qué está cambiando? Pues hay muchos datos que llaman la atención, porque efectivamente están cambiando muchas cosas en el mundo de las fundaciones, en particular en España. Es un mundo que se mueve. Es un mundo que es el tercer sector que hay en la sociedad. Se dice que hay dos grandes sectores, el público y el privado lucrativo, el de todas las empresas que obtienen lucro, y este tercer sector, que es un nombre no muy adecuado, pero en fin, tercer sector, sector no lucrativo, sector voluntario, lo llaman en otros países, que engloba muchísimas organizaciones de todo tipo, asociaciones de todo tipo, ONGs, fundaciones y muchas otras estructuras de la sociedad civil, que lo que hacen es prestar normalmente servicios de interés general de una manera no lucrativa y ayudando en el fondo al desarrollo social. Y este es el gran tercer sector que está creciendo en todas las sociedades, también porque el sector público pues está sufriendo con la crisis, también porque el sector económico pues ha sufrido, y el tercer sector, este sector no lucrativo, ha tenido que apoyar, reestructurarse, remodelar incluso sus actividades para hacer aquellas cosas a las que el sector público o el sector privado lucrativo pues no llega, o llega mal, o no quiere llegar, o no puede llegar en términos económicos. En fin, o sea que es muy importante. Y los datos son muy claros en España. Las fundaciones, pues ha habido una especie de purga de fundaciones para ver cuáles estaban activas y no activas. Se estima que ahora mismo hay en España funcionando unas 14.000 fundaciones, de las cuales unas 9.000 son fundaciones muy activas o muy activas, y unas 5.500 de todas ellas tienen empleo. Es decir, emplean a una cantidad pues aproximada de 250.000 personas, directas o indirectas, que es muchas personas que están trabajando para este tercer sector. Y esto, con números diferentes, pasa en todas las sociedades. Y está suponiendo también un cambio en la manera en que se está viendo por parte de la propia sociedad a este tercer sector, desde luego en nuestro país. ¿Una ONG es una fundación? Una fundación es una estructura jurídica que hace finalidades de interés general, a las cuales ata un patrimonio, que gobierna un equipo de personas no públicos y que hace funciones de interés social de todo tipo. Por lo tanto, muchas de ellas van a ser las típicas que normalmente tenemos categorizadas como propias de las ONGs. Fundaciones de apoyo al tercer mundo, estructuras de bienestar social, pero luego hace muchas otras cosas de tipo cultural, de conservación del patrimonio nacional, de investigación y docencia, incluso de investigación médica avanzada. Es decir, hay muchas fundaciones que hacen muchas otras cosas diferentes a las que hacen las ONGs, que yo creo que a todos nos vienen a la cabeza. Hay algunas ONGs que tienen forma fundación, pero muchas otras son estructuras de muy diverso tipo. Todas ellas están en ese universo que son las sociedades no lucrativas o las organizaciones no lucrativas, normalmente con una exención de impuestos. Pero, en fin, ONG y fundación, en definitiva, no se equiparan totalmente. Estoy pensando que en este momento le llegará a la mente de muchas personas que nos puedan estar escuchando con el tema de las fundaciones, lamentablemente lo que está pasando, que bueno, son sin fines lucrativos, pero a veces en las fundaciones se puede esconder algo que no sea precisamente no lucrativo, ¿no? ¿Eso cómo se controla? Sí. Eso se controla por parte de las estructuras que todos los países tienen, estructuras normalmente públicas, que lo que hacen es vigilar, supervisar que el gobierno fundacional hace lo que debe hacer. Es decir, destinar el patrimonio que tiene para ese fin público a ese fin público, a ese fin de interés general, dando ese beneficio a todos. Y al final no queda más remedio que haya alguna estructura normalmente pública,
Muchas veces es la propia Hacienda la que supervisa que ese gobierno está haciendo eso. Y si no lo hace, pues tiene un conjunto de medidas de las que podemos hablar, porque parte de las cosas que están cambiando es la regulación, tanto en España como en otros lugares, sobre las fundaciones. Y ahí hay varias cosas que creo que merece la pena destacarse, ¿no? Que más adelante, si quieres, las recorremos para no detenernos ahora. Pero en definitiva, hay que vigilar. No hay ningún país ni ningún momento histórico en el que las fundaciones no hayan tenido un sistema de supervisión, digamos, pública de lo que hacen. Porque si no, se pueden convertir en un patrimonio pues al albur de unas voluntades que, si no se vigila que hacen lo que deben hacer, pues igual no hacen eso. Porque el ser humano es ser humano en todas las circunstancias, lugares y épocas. Ahora mismo creo que hay una nueva regulación para el mecenazgo. Sí, ha habido un cambio importante en la regulación casi de detalle sobre el mecenazgo para el año fiscal 2015, o sea, para el próximo año fiscal, que luego le podemos dar un vistazo porque es una cosa muy de detalle, pero también ha habido un proyecto de cambio de la ley de fundaciones que posiblemente no salga y quizás sea mejor que no salga. Luego hay un cambio muy importante en Europa porque ha habido una propuesta en parte privada, pero que luego se ha hecho pública por parte de las autoridades europeas, de un estatuto europeo de fundaciones. Y en países como en Estados Unidos, del que miramos mucho todo el sistema de apoyo fiscal a las fundaciones y al mecenazgo, ha habido cambios importantes. Profesor Aggi ha comentado del proyecto de Estatuto Europeo de Fundaciones. ¿Me puede decir cuál es la situación en este momento? La situación es de parálisis. Como pasa con tantas cosas en la Unión Europea, pues tuvo un comienzo muy prometedor y ahora mismo está parado por las autoridades europeas. No se sabe cuáles van a ser los avances para que ese estatuto salga, pero es importante porque, en definitiva, es la creación de una etiqueta de fundación para todos los países de Europa que permita que una fundación creada en cualquier país de Europa pueda operar en el resto de países de la Unión Europea, porque tenga ese estatuto, un estatuto reconocible por todos como estatuto de fundación y, por lo tanto, con la posibilidad de quedar con una exención fiscal proporcionada en todos los países. Y eso es muy importante. Para hacer eso, el estatuto marca una serie de principios, de pautas que deben cumplir esas fundaciones y que tienen que ser reconocidos por el país que las reconozca inicialmente. Y ahí es donde quizás hay un punto muy interesante que nos puede dar juego para el debate ahora mismo, y es: el estatuto propone un modelo de gobierno fundacional de tipo alemán, de tipo francés, que es un modelo bicéfalo. Dos estructuras de gobierno, una realmente de gobierno y otra de control de ese gobierno, a modo de gobierno y parlamento. Eso, de alguna manera, choca con el modelo típico de gobierno en las fundaciones de tipo anglosajón e incluso aquí en España, que es un gobierno único, aquí lo llamamos patronato, formado por una serie de personas que normalmente no obtienen ningún recurso por gobernar esa fundación, lo hacen de manera altruista, y luego un gobierno de tipo ejecutivo, que es más bien unos directivos profesionales a los que esa fundación contrata. Esto permite que las fundaciones pequeñas operen con bastante más margen y, en cambio, pues puede someter en las fundaciones grandes a cierta falta de control interno. Pero, en fin, esto es un poco la estructura estática. Yo creo que sobre este punto no sé qué nos puede dedicar Carlos, pero seguro que tiene datos mucho más reales, mucho más vivos, mucho más interesantes de cómo funciona eso por dentro. Quizás esto nos puede dar juego. Hay un debate en ese sentido que comentas, Juan, precisamente entre la diferencia entre gobernar y dirigir, ¿no? Es decir, si el órgano de gobierno a veces entra a dirigir, es decir, está más en lo operativo, o se tiene que centrar más en aspectos políticos o de visión y misión, ¿no? En principio parece que al órgano de gobierno le toca gobernar y al órgano ejecutivo, es decir, a personal contratado, a directivos profesionales, les corresponde la labor más bien de dirigir, quedando para el órgano de gobierno el trabajo de explicitar los valores. Es decir, su trabajo de misión, visión y valores y políticas a nivel global es el que deberían asumir, y no es esto lo que está pasando necesariamente en todas las organizaciones. Sería interesante ver cómo se puede enganchar esta lógica jurídica con la realidad de lo que luego las fundaciones, como bien señalas, muy distintas unas de otras por su tamaño, por su actividad, puedan conseguir, ¿no? Por último, la idea del líder fundacional, si ha de ser el patronato o alguien del patronato, alguien del gobierno, o tiene que ser ese director o directora general que tiene que llevar adelante esa visión, ¿no? Esa diferencia entre lo que es un líder con visión y un visionario. El visionario es aquel que sabe a dónde hay que ir
pero no te sabe llevar. Mientras que un líder con visión es aquel que, sabiendo dónde hay que ir, además sabe llevarte, ¿no? Y tiene esas capacidades de liderazgo, ¿no? Por redondear esa parte, esos dos modelos que presentas, ¿no? Y engancharlo con lo que está sucediendo en los retos actuales del tercer sector. Has hablado de misión, visión y valores. ¿Qué es esto para el gobierno de la Fundación? Pues en mi experiencia, una de las características del tercer sector es la enorme importancia de los valores dentro de la parte emocional de las personas que trabajan, voluntarios, voluntarias o profesionales contratados dentro de ellas. Esta lógica de valores, hay como una secuencia de los valores hasta los resultados. Es decir, los valores nos hacen conseguir resultados. ¿Cómo? Pues siendo los valores aquello que nos permite tomar decisiones, sería una especie de definición así genérica. Estos valores determinan emocionalmente cómo nos presentamos y cómo nos motivamos. Emoción, que es moverse desde, y motivarse es lo mismo. Esa motivación, ese movimiento, es el que nos lleva a tener determinadas actitudes, lo que también en el ámbito de la gestión de personas se llaman competencias. Y esas actitudes, como pueda ser de la solidaridad como valor a la trabajo en equipo como actitud, nos determinan una serie de conductas y conversaciones. Estas conductas y conversaciones son las que producen resultados. Entonces, siguiendo esta secuencia, ¿no?, de valores, emoción, motivación, actitudes, conductas, conversaciones y, por lo tanto, resultados, el valor no deja de ser lo que está produciendo la única fuente generadora de los resultados tan importantes, por ejemplo, en el ámbito social, que pueden tener las fundaciones. O sea, las personas que puedan contratar esas fundaciones profesionales, como decía el profesor Aggi, tienen que estar también implicadas, ¿no?, en el objetivo de esa fundación. Exacto. Para las un personas mayor rendimiento, ¿no? Son el centro de lo que sucede, y no sucede nada sin las personas, sin su implicación. También sucede esto en el ámbito empresarial. La característica, yo creo, dentro del tercer sector es que hay una motivación, por el profesor Gandoña menciona la motivación trascendental, no solamente la que pueda ser económica o la extrínseca o la intrínseca, es decir, el desarrollo profesional, la relación social, como el hecho de querer hacer bien a otros sin esperar nada a cambio, esa sensación altruista que es característica de las fundaciones y que muy bien recoge la legislación, ¿no? Sí, fíjate que antes he dicho que no me gustaba el nombre tercer sector. Y no me gusta porque queda como el tercero, ¿no? Hay un primero, hay un segundo y hay un tercero. El no lucrativo, en el fondo, es definir todo un sector que ahora mismo en países como Estados Unidos debe ser en torno al 4 o 5% del Producto Interior Bruto, y aquí pues puede que incluso ronde el 1%. O sea que es un sector muy importante, y no solo importante por esa cantidad económica, sino por todo lo que hace. Llamarlo sector no lucrativo es definirlo de una manera negativa. Los británicos, que son siempre un poco más finos para eso, lo llaman el sector voluntario. En ese sentido de altruista, voluntario, de personas que prestan servicios a otros sin esperar nada a cambio, en ese sentido. Y hubo un nombre que no ha prosperado porque, hombre, es un nombre complicado para otorgárselo a un sector socioeconómico, que era el sector de la confianza, que de esto estabas hablando. El sector de la confianza, ¿por qué? Porque tanto los que prestan un servicio dentro de ese sector, por llamarlo así, ¿no?, como los que, sobre todo los que lo reciben, lo que esperan recibir de ahí es confianza. Es decir, acuden ahí porque confían más, quizás en ese hospital no lucrativo, caso de Estados Unidos, quizás de esa institución benéfica no lucrativa, que de una privada lucrativa, o incluso de una pública que saben que no le importa demasiado a quién trata. Trata a todos por igual, de bien o de mal, pero trata a todos por igual. Y aquí ese es el valor añadido que ha tenido siempre el sector de las fundaciones, el sector apoyado por el mecenazgo, el sector de las organizaciones no lucrativas en general, de finalidades benéficos sociales, asistenciales, educativas, etc. Y eso enlaza con un punto que es muy interesante, y es ¿por qué tienen que vigilar? ¿Por qué tiene que vigilarse a estas instituciones? Pues se las tiene que vigilar porque muchas de ellas reciben una exención fiscal, es decir, están subvencionadas públicamente, y por lo tanto hay que supervisar que esa exención fiscal revierte en el fin que tiene que ir, porque si no sería un fraude a toda la sociedad, en definitiva. Pero también porque este valor tan intangible que es el de la confianza, si una fundación lo rompe para todo el sector, y daña todo el sustrato de confianza que necesita ese sector como factor esencial de su existencia. De ahí el daño que hagan noticias verdaderas. Lo que hace daño es el daño que se ha hecho, no la noticia, evidentemente, sobre una fundación que ha hecho algo mal
o unas personas que han utilizado la forma fundación para encubrir operaciones no propiamente de interés general, sino finalidades de interés privado, etcétera, y la necesidad de que todo eso se persiga, se corrija y el propio sector dé también pasos adelante, que podemos hablar seguramente de esto también. Carlos tiene muchas cosas que contarnos. Todo el tercer sector, todas las fundaciones den un paso adelante a la hora de ganarse esa confianza del público, a través de mejores sistemas de funcionamiento, de una mejor imagen y también de sistemas de autosupervisión, de autocontrol, de autovigilancia, etcétera. Me encanta esto que dices de la confianza. Fíjate que desde el punto de vista del coaching, ¿no? La confianza tiene 3 elementos, que es el histórico, la sinceridad y la competencia. Confiamos en alguien por hacerla tangible, se puede hacer tangible. Confiamos en alguien cuando conductor de autobús que coges todos los días es el de todos los días, el histórico, confías en él. Además ves que conduce bien, que maneja bien, ¿no? Es competente, ¿eh? Cuando hablo de competencia me refiero a que sabe hacer su trabajo. Y la parte de la sinceridad, ¿no? Trasladando este sector de la confianza, si tuviéramos que construir este sector de la confianza, ¿qué se podría hacer? Pues esto que dices del histórico es muy interesante, ¿no? Efectivamente, a veces 1 o 2 escándalos en el sector ensucian a todo el sector, cosa que no pasa muchas veces en otros sectores, ¿no? Yo qué sé, energético o de alimentación, me da igual, es decir, no empaña a las demás empresas, ¿no? Mientras que en las fundaciones, ¿no? Tu pregunta... Pero porque es un tema más sensible, ¿no? Claro, porque hay una expectativa de mayor transparencia en aquel que no está teniendo lucro. Por lo tanto, a mayor expectativa, mayor exigencia y mayor decepción si no se cumple esa expectativa no expresada, pero sí implícita, se podría decir. Por eso hablaba yo de explicitar los valores como una de las labores de los órganos de gobierno para favorecer ese histórico y generar confianza. O organizaciones faro y no isla. Es decir, no es mi territorio, no es mi colectivo, no es mi ámbito de actuación, sino que todas las organizaciones luchan por ejemplo, la igualdad de oportunidades, y en ese sentido ese es el faro que nos guía y hay sentimiento de todo el sector y vamos generando un histórico más positivo, un sentimiento de viaje, ¿no? La sinceridad, que no deja de ser otra cosa que transparencia, accountability, un poco en relación con tu pregunta y que también quedará seguramente reflejada en la legislación, ¿no? Y la competencia, es decir, la habilidad con un modelo organizativo profesional, con equipos profesionales preparados, sean voluntarios o remunerados, pero perfectamente preparados para hacer su trabajo y con ese valor de las personas a que también te referías antes, Charo, como a mí me gusta decir que son sherpas y no galeotes, es decir, no estamos dentro de una organización remando y nos dicen para allá, y bueno, no sabes muy bien dónde vas y tú remas, ¿no? Y el que mejor rema, pues más premio tiene, sino más bien sherpa, es decir, cada persona dentro de la organización debería tener las características para poder decir, oye, y si trazamos un camino por aquí, como hacen los sherpas, explorar, y si no sirve no pasa nada, se vuelve, ¿no? Histórico, sinceridad y competencia, características tangibles también, ¿por qué no?, del sector fundacional, me gusta eso. ¿Y cómo ves el sector fundacional español a este respecto? O sea, ¿está cambiando? ¿Está un poco paralizado? ¿Es un pelín rígido, quizás, como todas las estructuras de tipo público-privada en este país? ¿O? Pues no está cambiando todo lo que me gustaría. Yo creo que debería cambiar más, en el sentido de que precisamente estos últimos años, que no ha sido una época de cambios, sino un cambio de época, es un momento extraordinario para poder replantearse de manera, como conozco en mi ámbito profesional, quiero decir, pero haciendo coaching ejecutivo, muchas personas que han decidido cambiar su vida y dedicarse a otra cosa totalmente distinta. Entonces, las organizaciones pueden repensar, revisitar sus misiones, ¿por qué no?, sus visiones, y trabajar de otra manera con otros modelos organizativos, ser más arriesgadas. Conozco algún caso, como una organización en la que yo mismo trabajé, la Fundación Ayuda en Acción, que tiene una estructura organizativa líquida, diferente a otros modelos orgánicos más rígidos. O el caso también llamativo de Anesbat, que hace tiempo tuvo un importante problema con mucha repercusión mediática y posiblemente, y no sea casual, esto produjo un cambio, por ejemplo, de modelo organizativo casi radical. Es decir, a mayor trauma, digamos, mayor es el cambio. Entonces, ¿qué significó? ¿Más control a lo mejor? No, al contrario, ahora es una organización basada en el coaching ontológico, como cultura de trabajo en la que la importancia de la persona, la transparencia, o sea, la confianza es algo determinante y por lo tanto han cambiado esa lógica de modelo de pues esto es un organigrama, aquí hay unos responsables, esto ya lo tuvieron, no funcionó y de una manera yo creo sabia, porque es sabio adaptarse, ¿no? Y es más fuerte el que se adapta y este es el que sobrevive. Lo que han querido hacer
es dirigirse a su misión con un enfoque totalmente distinto, precisamente porque tuvieron aquella situación tan importante, tan brusca, ¿no? Los que no han sentido tan de cerca este cambio, posiblemente siguen más aferrados a sus, ¿no?, antiguas tradiciones. Yo creo que solo se cambia por necesidad o por inteligencia, y lamentablemente mi experiencia es que muchas veces cuando ya no nos queda más remedio, y no por anticipación, a eso me refiero por inteligencia, ¿no? Qué bonito es el cambio por anticipación. Elijo salir de mi trabajo para dedicarme a otra cosa, me ha tocado estar en el paro y a ver a qué me dedico, ¿no? No tiene nada que ver tu futuro, lo mismo con una organización. Eso es lo que explica cuando en Estados Unidos aprecias... O sea, Estados Unidos y Europa en este sentido hay una enorme distancia en el sector fundacional en general. Estados Unidos tiene 1,5 millones de organizaciones de tipo no lucrativo con estructura de tipo fundacional. Sus parámetros jurídicos no son los mismos y te das cuenta que es un mundo tan vivo como lo es el resto de la sociedad norteamericana en sus maneras de plantearse las cosas, de ejercer las competencias que tienen que hacer, de buscar dinero, como dicen, de levantar fondos para hacer eso, de prestar servicios y atenciones. Prestan muchos servicios que los poderes públicos no quieren hacer y que los ciudadanos tampoco quieren que los hagan los poderes públicos. Prefieren que sean este tipo de organizaciones que ellos montan, por así decirlo, montan a su gusto en cuanto a finalidades, a forma de funcionar, etcétera. Y te das cuenta de la enorme libertad con la que hacen, pero también que ellos ponen mucho acento en esto nos interesa a nosotros. Luego somos nosotros los que tenemos que velar para que esto funcione bien, para que esto se gobierne bien y para que esto quede bien controlado, bien supervisado, bien estructurado también dentro de los sistemas que cada uno utilice. Y no se apoyan tanto como nosotros, que somos en eso un poco obsesivos, en las leyes. Por ejemplo, el borrador de ley de fundaciones que hay obedece a los malos episodios que Hacienda ha ido viendo en el proceso de inspección que ha hecho de fundaciones en los últimos 2, 3, 4 años, con una finalidad puramente fiscal, es decir, ver hasta qué punto muchas fundaciones no estaban cumpliendo con sus requisitos legales o no estaban dando los impuestos que debían, y de ahí pues han salido muchos pequeños problemas. No voy a decir grandes problemas porque no lo son, sino disfunciones propias de un sistema complejo como el fiscal. Hacienda ha impulsado una ley de fundaciones que es intervencionista, que trata de participar prácticamente en el gobierno de la fundación, es decir, que los poderes públicos participen ahí, de sustituir a la autoridad fundacional cuando la autoridad fundacional no funciona, pero no ha acertado, me parece, en promover una mejor cultura de gobierno interna dentro de las fundaciones, que es de lo que se trataría. Es decir, yo a usted le voy a supervisar, yo a usted le voy a imponer una serie de pautas por las que tiene que funcionar, pero sobre todo le voy a dar a usted pautas a través de las cuales usted puede funcionar mejor. Esa es la aproximación, por ejemplo, que hace la Charity Commission en Inglaterra, con unos manuales muy completos, en los cuales son manuales de propuestas a las fundaciones. Oiga, usted puede hacer todo esto. Si hace todo esto, le va a ir bien. Puede buscar otras fórmulas, pero sean estas que yo le propongo u otras, tienen que ser buenas. Y yo voy a ver si los resultados se acomodan a esas. Pero lo que no voy a hacer es entrar en su casa a decirle cómo tiene que hacer las cosas. Ni siquiera le voy a poner un sistema de supervisión permanente, como hacen los franceses dentro del patronato, ¿no? Sino que usted es libre, es mayor de edad, es independiente y además lo que usted hace es a usted al que le interesa hacerlo bien, porque la sociedad depende de lo que usted siga haciendo. Y aquí, en cambio, pues tenemos siempre una aproximación mucho más rígida, que creo que es algo que tendríamos que promover que se cambie, y desde luego, sobre todo, en el ámbito de las fundaciones. ¿Las fundaciones reciben fondos públicos? Hay fundaciones que reciben fondos públicos, hay otras que se nutren de sus propios fondos. En general, en los países europeos, el tercer sector en su conjunto hacía muchas veces funciones generales con fondos públicos. Es decir, estaban subvencionados con fondos públicos para hacer prestaciones generales. Y ese era un porcentaje altísimo. En algunos países como Alemania, prácticamente el 80% de los ingresos de las fundaciones y organizaciones del mismo tipo recibían fondos públicos para hacer lo que debían hacer. En el caso de España eso era menor y en los países anglosajones es mucho menor. Lo que sí hacen todas las fundaciones en el fondo reciben una subvención indirecta porque cuando no tasan en los mismos tipos impositivos que cualquier otra estructura que hay en la sociedad, pues están recibiendo indirectamente una subvención. Ahora bien, ¿por qué reciben esa subvención? Porque están haciendo una prestación de servicio público, una prestación de interés general, que si no, alguien la debería hacer, que posiblemente fuera el Estado. Y si la hace el Estado, evidentemente eso le cuesta al Estado un dinero y por lo tanto a los impuestos. Por lo tanto, en el fondo es un beneficio para toda la sociedad y por eso reciben esa subvención. Podríamos ir viendo ya para terminar qué retos se presentan para las fundaciones. Carlos.
Yo creo, por un lado, al lío que hablabas de mecenazgo, Juan, uno de los retos, y precisamente la financiación pública que muchas organizaciones tenían, algunas hasta del 90-95%, otras no, es el cambiar el modelo de financiación y esta lógica del mecenazgo, el concepto de filantropía, que aquí no terminamos de entender lo que es y tiene que venir alguien de Estados Unidos a explicarnos lo que es allí la filantropía y por qué no tener un ladrillo con tu nombre en la universidad que estudiaste y decir yo a esta universidad le debo. Esto aquí es impensable, me parece ahora mismo, y son otros modelos además de conectar con la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que un reto es acercarse a los individuos y a las empresas privadas para cambiar el modelo de financiación y algo más que eso, ¿no? Yo, de hecho, defiendo, el reto para mí es el cuarto sector. Es decir, las empresas son sociales, las fundaciones y las asociaciones trabajan de una manera sostenible y todo con la expectativa de trabajar conjuntamente por una sociedad más feliz. Desde luego ese sería el reto, ¿no? Sí. Conseguir que una sociedad sea más feliz, ¿no? Y que haya menos necesidades sociales y que se cubran, y más en estos momentos, las necesidades sociales de muchísima gente, ¿no? Desde luego, desde el punto de vista, digamos, de política y de política fiscal en particular y de política legislativa, hemos sido muy tímidos en las reformas. Es decir, la reforma que hay de incentivos al mecenazgo, aunque va a ser importante para el año fiscal 2015, lo cual me lleva a poder decir, hay que donar a fundaciones. Hay que dar donativos a fundaciones porque tienen una exención fiscal que va a mejorar en 2015 notablemente. No solo eso, sino que la pauta es a que el histórico de los donativos a fundaciones va a servir para que cada año vaya mejorando la posibilidad de reducir nuestros niveles impositivos si hemos donado a una o varias fundaciones. Entonces eso va a mejorar algo, no mucho, en 2015. Algunas comunidades autónomas han hecho incrementos incluso sobre esa reducción de la base imponible. Esto es muy técnico y un poco feo, pero es interesante de conocer. Y por lo tanto, las exenciones van también a mejorar en el ámbito autonómico. Pero hay que ir más allá. Es decir, en Estados Unidos, al final, todo lo que se dona baja de la base imponible. Y ellos han visto, por ejemplo, que tienen 25 millones de personas mayores de 65 años y están ahora dando la batalla para que sus pensiones, cuando las recuperen, donando un dinero, ese dinero no vaya por la vía fiscal, es decir, sea una mejora importante para las pensiones y para las donaciones a fundaciones, porque son 25 millones de personas recuperando el dinero de sus pensiones. En fin, hay que ir a medidas mucho más osadas, mucho más atrevidas para favorecer que la sociedad se involucre en lo que a la sociedad interesa. Y eso también tiene que partir de los poderes públicos, ese incentivo. Carlos Cortés, ¿alguna palabra más respecto a esta ilusión que hay que tener en el trabajo? Yo creo que se puede ser feliz en el trabajo y para eso hay que trabajar en lo que a uno le gusta si es posible. Este es un sector, el tercer sector en el que yo llevo enganchado un tiempo, que a mí me tiene enganchado, ¿no? Entonces, bueno, desearle al que nos esté escuchando que pueda encontrar ese espacio y que tenga confianza. Y hay una página web para eso, ¿no, Carlos? Sí, a mí me podéis encontrar en mi web carloscortesleon.com y bueno, ahí pues hay algún artículo, algunas publicaciones que tengo en mi blog para poder conocer un poquito este sector y qué nos emociona en este sector, ¿no? Tengo que decir que este programa ha sido posible porque estamos haciendo una investigación en el marco de un proyecto de investigación público sobre fundaciones y mecenazgo que tiene 3 años de desarrollo y que estamos ahora mismo empezando. Pues esto ha sido simplemente un granito de arena en ese proyecto y en esa investigación. Quiero agradecer a los dos, tanto a nuestro invitado Carlos Cortés y al profesor Juan Cruz Allí, estos minutos que nos han dedicado. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.